Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y ahora desde su consultorio en la avenida Amazonas, que les llama a los ecuatorianos a aprender todos los días de lo que está viviendo y lo que está sucediendo en Ecuador. Hoy hablaremos acerca de cómo Rafael Correa se convierte en una víctima de persecución política, se convirtió en una víctima de persecución política desde el gobierno de Lenín Moreno, que lo traicionó, porque Lenín Moreno es un candidato por el partido de Rafael Correa que llega a la presidencia en el año 2017 y luego se transforma y se vuelve aliado de Donald Trump y de Mike Pompeo y del embajador Kirkpatrick. Y juntos, Donald Trump, Mike Pompeo, el embajador Kirkpatrick, ven la forma de destrozar al a Rafael Correa, a Jorge Glass, a todos los, a la cúpula del leal, a la cúpula leal de Rafael Correa, y no solamente eso, finalmente destrozan al país, al movimiento de Rafael Correa llamada Alianza País. Entonces Rafael Correa, luego de las elecciones, va a vivir en Bélgica con su esposa, porque es casado con una, era casado con una belga, y sus hijos también tienen la nacionalidad la doble nacionalidad ecuatoriana y de Bélgica, y él también, y va a residir en Bélgica, donde por repetidas ocasiones los gobiernos de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno y el actual de Daniel Noboa han querido traerlo al Ecuador para meterlo a la cárcel y torturarlo como lo hacen con Jorge Glass. Han utilizado inclusive a Jorge Glass para escarmentar a todo tipo que pretenda ser oposición en Ecuador. Es tal la hazaña que no tuvieron ningún escrúpulo en violar el derecho internacional y meterse en la Embajada de México para ahí arrestarlo y llevarlo a la cárcel, y actualmente lo tienen en una cárcel destinada para presos de alta peligrosidad, la cárcel del Encuentro, una nueva cárcel creada al estilo Bukele para aterrorizar a los ecuatorianos, no solamente a los delincuentes, sino, como estamos viendo, es una cárcel para aterrorizar a todo opositor político. Bien, resulta que Rafael Correa, a pesar de que vive la persecución y está en Bélgica, su partido renace y logra resucitar con otro nombre que se llama Revolución Ciudadana. Mediante este partido Revolución Ciudadana y en alianza con otros, consigue una gran cantidad de municipios y consejos provinciales en las elecciones hace 4 años. Pero este gobierno ve la necesidad de terminar con ese partido, y para lo cual convierte al partido en una cueva de traidores. Y esta cueva de traidores, estos traidores demuestran a todos los ecuatorianos que realmente el Partido Revolución Ciudadana es un partido donde los cobardes, los mentirosos, los traidores hallaron nido y no tuvieron ningún escrúpulo
en entregarse, como se dice, con las piernas abiertas al presidente Daniel Noboa, incluyendo la prefecta de Guayas. Como hubieron dos alcaldes y una prefecta, la prefecta de Pichincha y el alcalde de Quito y el alcalde de Guayaquil, que no se plegaron, que no traicionaron a Rafael Correa, entonces ahora los comienza a perseguir. Al alcalde de Guayaquil lo logra perseguir mediante el pago de impuestos. Y mediante el pago de impuestos, igual que se hizo con Al Capone, se le rebusca y se encuentra que el señor vendía combustible que estaba subsidiado. Y nos enseña que tanto el presidente como el alcalde de Guayaquil tenían el mismo negocio, así como Pipo hoy nos enseña que el presidente y el narcotraficante Pipo también tenían el mismo negocio. ¿Cuál era el negocio del alcalde de Guayaquil? Vender combustible que era subsidiado a precio sin subsidio. Aparentemente esa es la acusación. Eso es lo que tienen que demostrar. El alcalde, por supuesto, se defiende y demuestra que eso no sucedía. Que él simplemente vendía el combustible a otras empresas que a su vez vendían el combustible. Él no era el que entregaba el combustible, sino que él entregaba, era un mayorista que entregaba a minoristas. Los minoristas eran los que hacían la jugada. No pasa lo mismo con una empresa llamada Petronovoa, del hermano del presidente, que no solamente vendía combustible subsidiado, sino que además vendía combustible robado al oleoducto, al oleoducto que transportaba gasolina de Guayas a Cuenca, de Guayaquil a Cuenca. Y ese oleoducto, la gente robaba ese combustible y se lo vendía al hermano del presidente. Y el hermano del presidente a su vez vendía a otros. Esto es lo que nos muestra que el presidente de Ecuador no solamente que está metido en el narcotráfico, sino que además estaba metido en el tráfico de combustible. Pero la cosa se complica cuando descubrimos que el presidente del Ecuador también quiso apropiarse del campo Sacha para sacar petróleo. Que el presidente de Ecuador también quiso apropiarse de las minas de palo quemado para sacar oro, plata, cobre y estaño. Que el presidente de Ecuador también quiso apropiarse o hizo un negocio turbio para comprar motores a diésel y generar energía eléctrica, y resulta que esos motores a diésel se les pagó a las empresas y ahí desaparecieron. Pero quizás lo más horrible es saber que el presidente de Ecuador utilizó el poder y al SRI, que todos tenemos que pagar impuestos, para borrar casi 100 millones de dólares que tenía de deuda con el Estado ecuatoriano. Muchas gracias.